Bienvenido a este webinar y le doy paso a su charla. Muchas gracias. Este trabajo pues, fue realizado en Andercol con recursos de Andercol, de MinCiencias, de la Universidad Pontificia Bolivariana y en colaboración con la Universidad del País Vasco del grupo de Materiales más Tecnologías. La presentación está dividida en estos 5 puntos. Primero iniciaré presentando el grupo para el que yo trabajo, la Andercol. Luego haré una introducción a las resinas de poliéster insaturado para contextualizar un poco en el campo de estudio. Una breve descripción o definición de los problemas o el problema específico con las resinas de poliéster que abordamos en estos trabajos. Nuestras propuestas a la solución y por último unas conclusiones. Bueno, entonces el grupo Orbis, el grupo al cual pertenece Andercol, es un grupo que tiene varios negocios. Está el negocio de pinturas, al cual pertenece pues, Pintuco y algunas otras empresas que se dedican a los recubrimientos, tanto domésticos como industriales. El grupo o el negocio químico, que se encarga o está en el mercado de la química intermedia, fabricando para diferentes sectores del mercado materias primas, al cual pertenece Andercol. El grupo Orbis tiene otro negocio llamado Aguas, donde se fabrican tuberías de alto diámetro para aguas potables, para ciudades, residuales, tanques y últimamente postes. Y un negocio de comercio, comercialización de químicos y algunos productos pues, de uso doméstico, etc. Estas son pues los nombres de las empresas y marcas bastante conocidas: Pintuco, Andercol en Colombia, Novapol en Brasil, en Ecuador y Andermex en México, OTEC para la fabricación de tuberías del negocio de aguas y Mundial. Grupo Orbis, pues más gente lo conocía en el pasado como Cacharrería Mundial. Ya relativo propiamente a Andercol, pues Andercol tiene una línea de negocio llamada materiales compuestos. Como se ve ahí en la figura, pues materias primas para la fabricación de botes es uno de los negocios en los que uno de los sectores del mercado a los que el área de materiales compuestos suple con materias primas. No solamente la resina para la fabricación de un bote como estos, sino el recubrimiento llamado gel coat, que es una pintura que tiene unas propiedades químicas, estéticas, físicas, etc. Ese es un ejemplo, pues, que es el negocio náutico. Ahorita ampliamos un poquito sobre ese mercado. Dentro de Andercol hay otra área que se llama polímeros. Se dedica a las materias primas o ligantes para el negocio o el mercado de pinturas. Adhesivos también para etiquetas, para cintas, adhesivos de madera, adhesivos de cartón, papel, etc. Y dispersantes para detergente. Y hay un negocio llamado alimentos con materias primas aditivos, pues para el mercado de alimentos. Pasamos entonces a hacer una introducción a las resinas de poliéster, que por sus siglas, por su nombre en inglés, las voy a seguir llamando UPR. Entonces, pues las resinas de poliéster insaturado se componen de un polímero, que aquí lo vamos a representar con esta línea azul, disuelto en un solvente representado con este hexágono rojo. La mezcla de ese polímero con ese solvente nos da lo que nosotros llamamos una resina de poliéster insaturado. Entonces, el polímero de poliéster insaturado más un solvente para generar un líquido viscoso, es una resina. Por lo general, el solvente con el que se hizo este trabajo que voy a presentar, el solvente es estireno. Andercol compra estireno como solvente y algunas veces como monómero y sintetiza en sus reactores industriales, pues, este polímero, que es el poliéster insaturado. Este polímero disuelto entonces en estireno
genera esta resina. Esa es la apariencia visual de ese líquido viscoso, que es el producto, uno de los productos que en ese negocio de materiales compuestos Andercol comercializa. Nuestros clientes compran esta resina y normalmente el uso de una resina de estas sufre un proceso de curado. La resina líquida viscosa se solidifica por medio de un proceso químico que se llama curado, se suele llamar curado, esa solidificación, y permite fabricar materiales para diversas aplicaciones. Esa solidificación, aquí por ejemplo hay una imagen de una placa de una resina de poliéster curada con una apariencia como de un vidrio. Esta específicamente es muy transparente, aunque un poco amarillosa. Algunas quedan opacas, otras quedan blancas, otras quedan completamente transparentes, que no hay forma de distinguir si es un vidrio o una resina de poliéster. Sin embargo, así, directamente pura, curada, los clientes no la usan. Esta resina la utilizan como matriz para fabricar materiales compuestos. La mezclan con minerales, partículas como carbonato de calcio, como arena, sílice, etcétera, o fibra de vidrio. Algunas fibras como la de vidrio, fibras naturales, para llevarla a la aplicación al mercado, como se ve acá en tuberías. Esta tubería específica, que es una tubería de alto diámetro fabricada por la empresa OTEC, ahí se ve más o menos por ese tubo puede caber una persona de pie, usado para suplir agua potable para ciudades o inclusive aguas residuales. Esa tubería es fabricada con poliéster insaturado, solidificado, eh, con fibra de vidrio, con arena, etcétera. OTEC es un cliente interno, un cliente de Andercol, y consume las resinas líquidas como Andercol las provee. Esta es otra aplicación en el mercado de la construcción. Específicamente aquí les muestro un mesón de una cocina. Ese mesón que lo recordamos mucho por, en el pasado se hacían en mármol, granito, aún se consiguen en esos materiales. Este específicamente es un mármol sintético fabricado con resinas de poliéster. Esta tubería pues también nosotros recordamos cuando se usaban en cemento, metal y algunos otros polímeros diferentes a poliéster insaturado. Aquí vamos viendo, por ejemplo, también en el sector automotriz, este bus, el bumper, el techo y algunas partes de su interior son fabricados en poliéster con fibra de vidrio. Y sector náutico, el mercado náutico, la gran diferencia entre el náutico, una de las grandes diferencias entre el náutico y el automotriz está en que en el náutico hay una exigencia fuerte a la corrosión por estar sometido a un ambiente salino y mecánicamente hablando, pues ese yate que se ve ahí exige una resistencia mecánica más fuerte que la que puede necesitar el autobús. Entonces hay una gran diferencia en esos dos mercados. Um, y de esa forma entonces redondeo un poco qué es la resina de poliéster, que el mercado en el que se usa, la forma, etcétera. Pasamos entonces a hablar un poquito de la definición del problema, o sea, cuál es la situación o la necesidad que el mercado tiene y Andercol trata de suplir con este proyecto. Veamos esa prensa. Mm, Ahí tenemos una prensa de grandes dimensiones en las que se tiene una pieza eh, fabricada que podría ser con una lámina metálica. Esa pieza específicamente, que la vemos acá más de cerca, es una pieza para un tractor, para, que podría ser en metal, pero en este caso específicamente esa foto es de una pieza fabricada con poliéster reforzado con fibra de vidrio y otros aditivos. Esta pieza posteriormente es pintada
y queda con una apariencia como la que se ve en esa imagen. Entonces, ¿qué reto hay ahí? La pintura le da un buen acabado, pero de todas maneras la superficie o el sustrato tiene que tener unas características de acabado tal que la pintura no tapa todos los defectos. Si el acabado de la pieza no tiene ciertas características, esa pieza se ve un poquito más fea. Y en el caso que se usan láminas metálicas, pues se usa metal, da un acabado que uno tiene que tratar de emular con este poliéster, con este material. Aquí les muestro esta belleza. No sé si alguien reconozca eh, este carro. Este carro fue fabricado en 1953. Pues es un Corvette, un Chevrolet Corvette. Es el primer auto deportivo de alta gama fabricado toda su carrocería externa en poliéster insaturado con fibra de vidrio. Y continuó, el Corvette hoy en día todavía se fabrica y sigue conservando esa característica. Este es un modelo 2014 que también está fabricado con resina y fibra. Ya se podrán imaginar las exigencias del acabado, de la pintura, del brillo, para competir en este mercado con otros modelos, otras marcas como el Ferrari, etcétera, cuya carrocería es hecha en metal. Entonces, en el caso de cocinas, aquí vemos un mesón de una cocina en granito. Las condiciones de brillo, resistencia mecánica, etcétera, pues son un reto para que una resina de poliéster con algunos aditivos o cargas traten de desplazar un poco un material como este. Eh, Todos yo creo que hemos tenido la oportunidad de estar en una cocina hecha con acero inoxidable, que es una forma, una elección para un mesón de estos, o en piedra, pues granito, mármol, etcétera, o acceder a uno de poliéster, que no solamente es cocinas, también puede ser en los baños, los lavamanos, etcétera. Entonces, más o menos ya van viendo hacia dónde va la definición de nuestro problema. Nuestro problema aquí es tratar de llegar a esas propiedades para quitarle un poco de espacio a otros materiales. Las UPR, las resinas de poliéster insaturado, fueron desarrolladas más o menos en la década de los 30, 1933 o algo así, data la primera patente de resinas de poliéster. Y hoy aún comprenden un 39% de las resinas usadas para la manufactura de materiales compuestos que usan plásticos reforzados. Andercol, que está en ese mercado, busca ganarle terreno a otros materiales, como lo vimos en las diapositivas anteriores, como el granito, el metal, etcétera, ganarle terreno usando poliéster, fabricando composites, y de esa manera pues incrementa su mercado, incrementa demanda. ¿Qué significa ganarle terreno? ¿O qué significa desplazar un poco otros materiales como el metal y el granito? Pues ya lo vimos. Eh, la diferencia puede estar en propiedades mecánicas. Este es un ejemplo. Propiedades mecánicas, módulo de Young, tenacidad, elasticidad. Propiedades estéticas, el acabado de una superficie, cuál es la calidad de la superficie como tal, porosidad, resistencias, etcétera, al rayado y otras. Contracción, vamos a ver más adelante por qué la contracción entra en estas propiedades estéticas. Y propiedades térmicas. Aquí solamente traigo como tres grupos pues, de propiedades. Hay otras químicas, etcétera. Propiedades térmicas como la temperatura, la deformación. Algunas de esas piezas, por ejemplo, el capó de un bus va a estar sometido al calor del motor, el techo del bus, etcétera. Entonces, la deformación térmica es una propiedad también a seguir. Y algo relacionado como la temperatura de transición vítrea. Esas son como propiedades
en general en las que se basan mucho las aplicaciones en las que acabo de revisar. Entonces, propuesta de solución. Cuarto punto del contenido. ¿Qué hacemos nosotros frente a una situación como esta? Pues ya vimos que a partir de química, tradicionalmente se ha venido trabajando en estas resinas, pero entonces en este caso, como propuesta de solución, nosotros decidimos prender el microscopio. Entonces, en este caso y particularmente con una FM, iniciamos trabajos porque la FM, además pues, de tener esa propiedad de mirar a nivel nanométrico, permite distinguir fases. Prendimos el microscopio, prendimos un Dynamic Light Scatter, un DLS, y por ahí se arrancó para poder entender un poco a otro nivel distinto al que tradicionalmente se han trabajado los materiales. ¿Qué está pasando allá adentro? O sea, ¿qué más podemos revisar? Buscar otra ruta de solución. Y, y entonces, de esta forma logramos entender fenómenos, haciendo estudios a nivel nano de los materiales. Entendimos fenómenos, medimos efectos de esos fenómenos, usando como herramienta la nanotecnología. De esa forma, luego de haber entendido esos fenómenos, pues direccionamos los efectos en pro de la solución. ¿Cuál es la solución? Mejorar propiedades. Mejorar propiedades a los niveles de los materiales que compiten industrialmente o comercialmente con el poliéster, ¿ya? Con las resinas de poliéster insaturado. Entonces, mirando a ese nivel, a nivel nanométrico, vamos a entender qué es una resina de poliéster insaturado, una forma de ver el material, otra forma de ver el material. Las resinas ya vimos hace un momento que pasan de ser líquidas a ser sólidas por medio de un proceso de curado. Entonces, de lo primero que se abordó es estudiar ese mecanismo de curado. Entender este mecanismo de curado y lograr que modificar los efectos o modificar el proceso o la dinámica de curado permite, demostramos que permite mejorar las propiedades como una ruta alternativa. Entonces, veamos este modelo en el que yo tengo una UPR, un poliéster, una resina de poliéster que es un polímero en solución. Ahí está la línea azul nuevamente. Las dos líneas azules que hay son el polímero, el poliéster insaturado, y esos hexágonos rojos son el solvente, que en este caso es estireno. Entonces, nuevamente, esa es la forma como Andercol suministra las resinas al mercado. Ya el cliente, cuando va a fabricar o su cocina o cuando va a fabricar el capó de un carro, etcétera, cuando va a utilizar la resina, ahí comienza un proceso de curado, pone unos iniciadores de polimerización y comienza un entrecruzamiento. Ese entrecruzamiento que se ve ahí, como ven, las moléculas del solvente de estireno. El estireno tiene un doble enlace que al comenzar la reacción y el polímero de poliéster insaturado, como su nombre lo dice, también tiene una insaturación. Entonces comienza un proceso de entrecruzamiento. Ahí vemos ya entonces 4 moléculas de estireno que polimerizaron, generaron una cadena de poliestireno y al mismo tiempo juntaron esas dos moléculas, esas dos cadenas de poliéster. Miremos ahí, comparemos los dos recuadros. En el recuadro anterior, cuando yo tengo el polímero en solución, yo tengo dos cadenas de cierto peso molecular que están disueltas en estireno. Ahora, cuando comienza el entrecruzamiento, esas dos cadenas se convierten en una sola, que están unidas por cadenas de poliestireno. Al final, eso es un solo polímero, ya no son dos polímeros o dos cadenas en solución, es uno solo con un peso molecular de más del doble de las cadenas iniciales. Como sabemos, bueno, y por fuera todavía tenemos estireno líquido
sin reaccionar, sin entrecruzar. Entonces, uno de los, como sabemos, de química termodinámica de mezclas, esa termodinámica nos dice que para que unos polímeros sean solubles, una de las propiedades que afectan la solubilidad es el peso molecular, ¿cierto? La solubilidad está gobernada por la energía de Gibbs, H menos TS, entalpía menos temperatura multiplicado por la entropía. Esa partecita que está aquí afectando la solubilidad es principalmente el peso molecular. Altos pesos moleculares dificultan la solubilidad y eso genera entonces en este nuevo cuadro se muestra un esquema donde se empiezan a formar microgeles. Esos microgeles, pues ya ahí como se ve, el polímero deja de estar miscible gracias a su peso molecular en el estireno y se contrae, forma un microgel o lo que es lo mismo, se insolubiliza, forma una partícula. Esa partícula llamada microgel es el primer paso para formar una estructura, es más o menos esférico, una estructura que es la estructura final del poliéster insaturado. Finalmente, la resina macrogela forma un sólido, como lo vimos ahora en la placa. Ese sólido está entonces compuesto, como se ve ahí en ese esquema, por un microgel. Es un microgel de cadenas azules, o sea, de poliéster insaturado, entrecruzado con poliestireno, y por fuera yo tengo poliestireno que me rodea la partícula. Ese poliestireno que alcanza ya a entrecruzar y no entró en la partícula, sino que se quedó por fuera, ese poliestireno rodea la partícula, ya está sólido. El poliestireno, como sabemos, es un termoplástico y el microgel que está ahí, esa esferita azul, es un termoestable, está entrecruzado, altísimo peso molecular, es irreversible ese proceso químico. Y si nos traemos ese último recuadro, que ya es la resina sólida, bueno, me faltaba aclarar justo que la dimensión de esos microgeles están por los lados de 20 a 30 nanómetros. Un poquito más, un poquito menos, pero por esos lados está. Si nos llevamos ese recuadro entonces para acá, y ya no nos concentramos solo en ese microgel, sino en la globalidad del material, yo podría decir, con este esquema, este nuevo cuadro, que una resina de poliéster insaturado en términos generales tiene un montón de microgeles, ahí los vemos, cada esferita de esas, un montón de microgeles, con unos recuadros, es la parte azul el poliéster insaturado, la parte roja dentro de esos microgeles sigue siendo poliestireno para entrecruzar el poliéster. Y todos esos microgeles que se forman de manera aislada quedan como embebidos en una matriz de poliestireno. El poliestireno, pues ya lo decíamos ahora, es un termoplástico, lo representa ese color rojo, y esos microgeles del orden de 20 a 30 nanómetros, más o menos así. Ese es un esquema. Cuando uno mira esa estructura en un microscopio de fuerza atómica, ve algo como así. Esta es una imagen de un producto comercial de Andercol, es el Cristalano 860. Ese es una resina sólida, sin ningún tipo de repuesto, solo la resina. Veamos ahí, hago énfasis aquí en la escala, ahí se ve la barra de unos 100 nanómetros. Y se alcanzan a ver en la imagen las pequeñas esferas. Vamos a ver aquí si pongo un puntero. Estas pequeñas esferas que son los microgeles. Entonces, ¿qué tenemos aquí en este momento? El entendimiento de la formación de esta microestructura del poliéster conformado por unos microgeles embebidos en poliestireno. ¿Ya? Aquí está el esquema, aquí está la imagen real de la FM. Entonces, a esta altura entendimos que una UPR tiene una morfología heterogénea bifásica, más o menos heterogénea bifásica,
Una de las fases son dominios ricos en poliéster entrecruzado. Esta aquí, en azul y rojo. Esa es una de las fases. Y la otra fase es rica en poliestireno, que es un termoplástico que está rodeando los dominios. Entendimiento de la estructura del poliéster como resina. Entonces, veamos esta imagen a nivel nanométrico y veamos esta otra imagen. Ahí tenemos otra estructura. Esta estructura, pues es un muro de piedra. Ese es un muro con una morfología heterogénea, bifásica, a nivel macrométrico. Pues, fase 1 son unos dominios que son de piedra. Fase 2, pues el cemento con el que pegamos esas piedras, que son unos dominios, que rodean los dominios, ¿ya? Entonces, haciendo aquí esta analogía entre la estructura nano, que tiene una resina de poliéster, y la estructura macro, que tiene un muro, comienza uno a tratar un poco de darle solución al problema. Con estos estudios de morfología, entonces comienza uno a ver cómo hago para que estos fenómenos trabajen en beneficio nuestro o trabajen en la búsqueda de la solución, que es mejorar las propiedades del material fabricado con poliéster. Una ruta que es la tradicional, como les decía, es a partir de la química de la resina. Entonces, vamos a hacer una comparación así rápida de morfología versus química del material. Tradicionalmente, pues en cuestión de química, uno puede cambiar la resina, no trabajar con una resina de poliéster, sino con una resina epóxica. Sabemos que con resinas epóxicas, que es una resina de altas prestaciones, mucho más altas que las de un poliéster insaturado. Con la resina epóxica se puede fabricar una bicicleta, se puede fabricar un avión, etcétera, gracias a esas prestaciones. O una resina vinilester, o simplemente coger una resina de poliéster y trabajar sobre sus monómeros, sobre su síntesis, peso molecular, etcétera, para darle unas propiedades mejoradas. Eso se ha hecho, se sigue haciendo y es una de las rutas. Ahora les mostraba esta molécula de poliéster. Es una molécula tradicional, típica, de una resina convencional. Esta resina es, en este caso específico, este monómero verde que está acá, es a partir del ácido tereftálico. Yo puedo reemplazar este monómero en la síntesis por algún otro, subir o bajar su cantidad. ¿Ya? Este es un ácido saturado a partir del anhídrido ftálico, ortoftálico. Lo puedo reemplazar por el tereftálico, por el isoftálico, etcétera, cualquier ácido saturado y cambiar las propiedades de la resina en pro de lo que estoy buscando. Este otro monómero del polímero es un glicol, un propilenglicol. También puedo subir o bajar la cantidad del propilenglicol o cambiar a cualquier otro glicol. Hay un sinnúmero de glicoles, pues en mi cabeza unos 15 o más tipos de glicoles que le podrían dar a la resina otras propiedades. Y aquí al lado, en negro, está la insaturación. Vean acá la insaturación, que es la que es responsable de entrecruzar con el estireno para formar el termoestable. Entonces, esta es una vía, es una ruta, la ruta química para mejorar las propiedades, ¿cierto? La otra ruta es entonces a partir de la morfología. Entonces, ¿por qué la morfología puede afectar el resultado? O sea, ¿qué tiene que ver la morfología o la forma de esos microgeles eh, con las propiedades que yo estoy buscando? Entonces, traigo nuevamente un muro. Este muro está, pues, ya es un muro de ladrillo normal, convencional. Y traigo este otro muro. Ya se estarán imaginando entonces qué tiene que ver la morfología con las propiedades del muro. ¿Ya? Yo no sé cómo se sentirían ustedes si tuvieran este muro en la casa con esta morfología, esta disposición de los ladrillos.
Traigo entonces aquí, pues no se puede dejar de hablar de Feynman, quien decía que es posible reconocer la verdad por su simplicidad. La morfología definitivamente puede afectar las propiedades o la estructura o las propiedades del material o de esa resina a nivel nano que estoy diseñando. Entonces, trabajando sobre la morfología, ya vimos dos rutas, una química, otra morfológica que es a nivel nano, es que se propuso o se propusieron varias soluciones al problema planteado. Uh, en clase, a los estudiantes normalmente en ingeniería en nanotecnología, suelo hacer énfasis en que la nanotecnología pues es una herramienta, no es un fin, por lo menos desde la industria. Para nosotros la nanotecnología es una herramienta que tenemos para echarle mano y tratar de solucionar algo con ella. O sea, no es un fin, sino un medio. Y encontramos, además del medio tradicional, que es la química, este otro medio que es la morfología o el cambio de la estructura del poliéster, buscando mejorar sus propiedades. Formas como lo hicimos con copolímeros de bloque, cambiando la miscibilidad del polímero. Ya vimos que una resina es un polímero en un solvente, que es estireno. Si le cambiamos la miscibilidad, también obtengo lo que busco o cambio morfología, o usando nanofibras de celulosa. Estas son tres de las formas que hemos usado al interior de Undercol en los trabajos. Empecemos por esta, que es usando copolímeros de bloque. Entonces, esta es una imagen de AFM de un poliéster insaturado usando copolímeros de bloque. Estas esferitas negras o semiesferas negras son el copolímero. Aquí hay una morfología. La morfología es semiesférica y modificando temperatura o concentración del copolímero, yo puedo cambiar esa morfología a gusanos. Estos son la misma resina, el mismo copolímero, modificando un poco la concentración del copolímero o la temperatura, yo puedo pasar de una esfera a un gusano. Las propiedades o los cambios en propiedades de la resina son radicales con estos cambios en forma. La propiedad por medio de la cual se logra esa morfología se llama autoensamblado, self-assembling, que es una propiedad pues, que tienen los copolímeros de bloque específicamente. Como lo vimos en el proceso de curado de una resina, esa formación de la estructura es automática durante el curado. Se autoensambla de esa forma. Esta es la misma resina, también otras geometrías, gusanos más largos o inclusive gusanos cerrados. Este es otro cambio en morfología. Ya pues con eso son imágenes de AFM, que como les decía, ese microscopio muestra fases. Con celulosa, en una imagen de SEM que tenemos acá, miremos la escala. Bueno, miremos la escala de la imagen anterior. Ahí se ve la barra, son 20 nanómetros. Estamos hablando de morfología a nivel nano. En esta, pues ahí está la barra, una micra. De esta manera se ve un poliéster puro en una imagen de SEM. Y de esta manera vemos cuando se usa celulosa, nanofibras de celulosa, en el mismo poliéster, solo que con nanofibras. El hecho de que sean fibras, todos sabemos que si uno pudiera coger una fibra de esas y picarla en pedacitos y obtener particulitas de celulosa, las propiedades no son las mismas al que cuando es fibra, ¿ya? Entonces ahí hay un efecto de la forma o de la geometría en los resultados que estoy buscando. Estas son dos resinas puras. Miren la escala ahí, 100 nanómetros la barra de escala, una imagen de SEM, una morfología tradicional típica de una resina pura y cambiando la miscibilidad usando aceite de palma, yo puedo lograr este cambio en morfología. A grosso modo, así rápidamente se nota
un cambio en el tamaño de los dominios, gracias a ese autoensamblado en el curado de resinas. Las dos son resinas puras. Y que es la misma resina sin ningún aditivo, solo la resina a 25 grados. Estas son imágenes de AFM de la resina sólida. Fijémonos en la escala, 200 nanómetros, y la misma resina, sin ningún aditivo, solo cambiando la miscibilidad de las cadenas de poliéster, yo logro una estructura que de pronto es más compleja de ver, pero esta estructura a 80 grados centígrados es dominios microgeles más pequeñitos, mucho más pequeñitos, una estructura más compacta, y efectivamente eso lo vimos reflejado en las propiedades. Traigo aquí nuevamente la imagen del curado del proceso de curado para hacer énfasis en por qué la miscibilidad, en esos últimos dos ejemplos que mostré, por qué la miscibilidad es clave para cambiarle la estructura a la resina. Si este proceso que genera este microgel, yo logro que el microgel se forme, esto es un proceso en el tiempo, esto es tiempo, aquí está esta secuencia de pasar de líquido a sólido, es tiempo que puede ser de 5 minutos a pues, lo que uno quiera, un día. ¿Ya? Uno regula ese tiempo de formación del sólido. Entonces, si yo logro que estas cadenas permanezcan más tiempo miscibles o que se inmiscibilicen más rápido, esa miscibilidad de las cadenas me cambia la morfología para hacer microgeles más pequeños o más grandes. Entonces, por eso la volví a traer, porque este me muestra que un cambio en miscibilidad me cambia la estructura del sólido, la estructura final. Para terminar, entonces les muestro por qué esta propuesta tiene el efecto buscado. Traje solamente a colación la propiedad de TG. ¿Qué tiene que ver la TG con la morfología de la resina? Usamos una FM, un DMA para estudiar la propiedad tangente de delta. Tangente de delta es una división entre el módulo elástico y el módulo viscoso. Es una propiedad que tienen todos los materiales. Al dividirlos, yo logro una propiedad que me da una idea del valor de la temperatura de transición vítrea, la TG. ¿Ya? Un DMA me entrega en estos dos ejes, el eje temperatura, el eje tangente de delta. Yo cojo el sólido como tal, ya la placa de poliéster curada, la someto a un análisis dinámico-mecánico y me entrega tangente de delta, me entrega esta curva. Aquí tengo un pico que me muestra un hombro. Entonces yo voy calentando la probeta y me va mostrando la relación o la división entre el módulo elástico y el módulo viscoso, la probeta sólida. Esa propiedad se llama tangente delta. Y este pico, si hacemos una deconvolución, encontramos dos picos. ¿Listo? Esos dos picos me están diciendo, usted tiene ahí dos fases, una fase roja y una fase azul. La fase roja es el poliestireno, la azul es el poliéster. La azul son los microgeles, la roja es la que rodea los microgeles. Por medio de un cambio en miscibilidad, que específicamente estas curvas de DMA son de la última imagen que les mostré, imagen más compacta, yo logro esta nueva curva, el material que por medio de una deconvolución me dicen nuevamente, usted tiene aquí dos fases, esta roja y esta azul. La roja es la que rodea los microgeles, la azul son los microgeles, y como pueden ver, pasamos de una azul muy distinta a la roja a una roja y una azul muy similares entre sí en propiedades. Entonces, el pico de este pico de la fase roja, que es la de poliestireno, pasa de 100 a más o menos 120. Le subí la TG a esa fase que rodea los microgeles. Y se nota, el ancho del pico también nos da una idea de esa fase. Si traemos a colación nuevamente el ejemplo del muro, de la estructura, con la analogía que estábamos haciendo, les recuerdo que esta fase azul son como las piedras y esta fase roja es lo que rodea las piedras, el cemento. ¿Qué hicimos aquí entonces? Con un cambio en miscibilidad,
logramos que la estructura del poliéster insaturado pura, que les mostré acá, mejore el cemento. Ya tengo un cemento más parecido a la piedra. Entonces, continuando con la analogía, imagínense un cemento que tenga unas propiedades similares a los de una piedra. Eso me sube la TG de la resina global, del poliéster, de la placa que les mostré. Yo por aquí tengo la plaquita con la que tomé esa foto. Esta plaquita ya tiene una TG más alta. Aquí se nota que pasó de unos 50 grados más o menos a 60. Eso me da mejores resistencias térmicas. Termino entonces, conclusiones. La modificación de la morfología de las resinas de poliéster insaturado a nivel nanométrico ofrece una ruta alternativa para dar soluciones, ya sea parciales o totales, a las necesidades del mercado que usa materiales compuestos. Además, en conjunto con los efectos químicos, yo puedo complementar y potenciar algunos fenómenos que busco. Y la segunda conclusión es que a pesar de que las resinas de poliéster insaturado fueron desarrolladas por allá en los años 30, aún tenemos oportunidades de aprendizaje en los fenómenos que ocurren en ella a nivel nanométrico y los podemos usar para mejorar las propiedades de las resinas. Finalmente le quiero agradecer a Daniel Marín. Daniel Marín es mucho de lo que se mostró aquí es de su trabajo de tesis doctoral, la profesora Piedad Gañán, Cristina Castro y Agnieszka Terjak Anderkol, MinCiencias, la UPB y el Instituto, el Grupo de Materiales y Tecnologías de la Universidad del País Vasco. Y finalmente, pues a ustedes por la atención. Aquí está mi email